Bienvenidos chiquillos a otra clase más de enfermería gerontogeriátrica. En esta oportunidad vamos a hablar algo en relación a la promoción de la salud en el adulto mayor. En un video anterior revisamos, ¿no es cierto?, el concepto de salud en el adulto mayor, que no es igual que en el adulto, y revisamos también cuál era la importancia de que ese concepto se mantuviera positivo para la calidad de vida del adulto mayor. Vamos a recordar entonces, siguiendo con esa misma idea, que envejecer no es lo mismo que enfermar, aunque la vejez se acompaña, como dice ahí, de un número mayor de padecimientos. Recuerden que había una diferencia entre el envejecimiento fisiológico y las enfermedades a las que era más propenso el adulto mayor, pero no necesariamente corresponde la enfermedad a al propio envejecimiento. Hay algunos procesos que modulan los cambios que presenta el anciano. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, las modificaciones fisiológicas establecidas por el simple paso del tiempo, ¿no es cierto? El envejecimiento. Son todos estos cambios fisiológicos que tiene el cuerpo, normales por la edad. La consecuencia de la exposición a lo largo de muchos años a agentes externos como la contaminación, el humo, las dietas inadecuadas, el alcohol o el estrés o la falta de actividad física, que serían los factores de riesgo. Y también, por último, las enfermedades propiamente dichas o sus secuelas acumuladas a lo largo del tiempo. ¿Ya? Todos estos procesos en conjunto son los que van a afectar la salud de las personas ancianas, pero sobre todo tienen mucha importancia las enfermedades crónicas no transmisibles y los factores de riesgo a los que se siguen exponiendo los adultos mayores. Vamos a hacer una pequeña clasificación de las personas mayores según su edad. Esto está de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Dice que los seniles van entre 65 y 74 años, los ancianos son mayores de 75 años y los longevos mayores de 90 años. Por lo tanto, cuando ustedes de repente en la literatura se encuentren con estos términos, ya sepan que se refieren a personas mayores a tal edad, ¿ya? Y recuerden que para nosotros adulto mayor es toda persona mayor a 60 años. Por lo tanto, de ahí se van desagregando, si ustedes quieren, estos términos. Vamos a revisar entonces algo en relación a las cosas que les pasan a los adultos mayores con la edad. Por ejemplo, enfermedades específicas de su edad que son muy raras o inexistentes en edades anteriores, por ejemplo, la amiloidosis cardíaca, el carcinoma prostático, la incontinencia urinaria, que son más bien propias del adulto mayor. Es raro encontrar, por ejemplo, amiloidosis cardíaca en una persona de 40 años, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ver con que sean parte del proceso de envejecimiento, sino que al ser las personas más mayores, tienen mayor propensión a producir este tipo de enfermedades. Otro tipo de enfermedades con una incidencia mucho más alta que la que se encuentra en periodos previos de la vida. Por ejemplo, son más propensos a las infecciones, a los tumores malignos, las cardiopatías isquémicas, la diabetes, vasculopatías periféricas, la insuficiencia cardíaca. Vuelvo a insistir en el punto de que estas son consecuencias del proceso de envejecimiento, pero no producen el envejecimiento en sí. ¿Qué otra cosa importante tenemos que tener presente con la salud y las enfermedades del adulto mayor? Las mismas enfermedades que a cualquier otra persona se presentan, ¿no es cierto?, pero con peculiaridades específicas, semiológicas, diagnósticas y terapéuticas. O sea, la presentación de las enfermedades en los adultos mayores que para uno, ¿no es cierto?, tienen signos y síntomas clásicos, para los adultos mayores no necesariamente. Les voy a dar un ejemplo. Las neumonias, ¿ya?, que son bastante frecuentes en el adulto mayor, generalmente cursan sin fiebre, ¿ya? Cursan sin fiebre, son dolores como inespecíficos, a veces se confunden con una úlcera, ¿no es cierto?, gastroduodenal,
porque la sintomatología que presentan es totalmente inespecífica y no corresponde a lo que presentaría una persona joven, como dificultad para respirar, dolor intercostal, decaimiento, ¿no es cierto?, fiebre alta, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante también, pero a eso se refieren las peculiaridades semiológicas, diagnósticas y terapéuticas. Compromisos de otros órganos y sistemas en el curso de sus enfermedades y concurrencia de más de un proceso. Generalmente las enfermedades en el adulto mayor no vienen solas, sino que vienen acompañadas de una serie de otras manifestaciones patológicas, pero también el compromiso de los órganos no es el mismo que sería, ¿no es cierto?, en una persona normal o en una persona, digamos, de menor edad. Lo mismo, por ejemplo, con la neumonía, generalmente no solo es el pulmón el que se afecta, sino que también puede ser la parte cardíaca o la parte renal, ¿ya? Y estas dos condiciones hacen que el diagnóstico de las enfermedades en los adultos mayores, enfermedades que probablemente pueden ser muy simples, ¿no es cierto?, sea más dificultosa que en un adulto de menor edad. A todo lo anterior que ya mencionamos, vamos a asociar cosas que ustedes tienen muy presentes, que son los problemas de tipo social, ¿no es cierto? Las pensiones bajas, la falta de redes de apoyo, alguna incapacidad que tenga el adulto mayor o limitaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a su deterioro cognitivo, que sean psicológicos, de comportamiento y otros más, ¿ya? Todo eso hace muy difícil la promoción de la salud si es que no tenemos una red de personas o de actores que estén permanentemente trabajando en promoción de la salud con el adulto mayor. La promoción de la salud entonces en el adulto mayor va a corresponder a la modificación de las conductas humanas y situaciones del ambiente, pero no se puede modificar la conducta del adulto mayor sin considerar su entorno, o sea, la familia, la casa, el entorno inmediato, ¿no es cierto?, sus vecinos, la comunidad donde vive, ¿ya? Esta promoción se manifiesta a través de acciones que directa o indirectamente promueven la salud y previenen la enfermedad. O sea, no necesariamente vamos a ir a prevenir específicamente una patología, sino que vamos a promover hábitos de vida saludables para el adulto mayor. Tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Una es que es poco habitual encontrar un adulto mayor sano, ¿no es cierto? Los estudios nos demuestran que tienen de 2 a 3 enfermedades diagnosticadas en promedio. Generalmente son hipertensos, diabéticos, cardiópatas, ¿ya? O son hipotiroídeos, diabéticos y hipertensos. O en general son 3 o más, ¿ya? Y cuando hablamos de adulto mayor sano, entre comillas, ya no hablamos de una salud en términos concretos, ¿no es cierto?, como la que trabajamos en el adulto de menor edad, sino que hablamos de un adulto mayor funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor tiene alguna patología, ¿no es cierto?, crónica, pero que sigue siendo funcional, y el concepto de funcionalidad tiene que ver con el capaz de hacer ciertas cosas físicas, ¿ya? Como caminar, comer, bañarse, levantarse, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la funcionalidad. Por lo tanto, no hablamos de adultos mayores sanos o enfermos, sino que hablamos de adultos mayores funcionales, porque es muy difícil que encontremos un adulto mayor que sea sano 100%, sea sano como ausencia de enfermedad. Los objetivos de la promoción de la salud van a ser entonces mantener la funcionalidad y disminuir la dependencia y por lo tanto disminuir la probabilidad de ingresar a una institución o aumentar las tasas de mortalidad. O, como yo se los comento siempre en clases, es mantener al adulto mayor lo más sano posible y lo más en su casa posible, haciendo lo que hace normalmente, ¿ya? Por lo tanto, la funcionalidad es un concepto que vamos a trabajar mucho más en el adulto mayor, más que hablar de sanos o enfermos. ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta promoción de la salud? Por supuesto que nuestro actor principal o nuestro protagonista va a ser el adulto mayor o los usuarios, ¿ya? Pero también el adulto mayor y sus familias. Acuérdense que tenemos que trabajar con toda la comunidad y con toda la familia. Ya, aquí está la comunidad. El equipo de salud, que por supuesto es el que provee los
los elementos de promoción, y tenemos que considerar esta dualidad de comunidad adulto mayor o familia, adulto mayor y familia, porque acuérdense que el adulto mayor no vive sano, sino que vive inserto dentro de una comunidad, y ahí entramos todos nosotros. Si nosotros no hacemos promoción partiendo por todos nosotros, lo más probable es que no le llegue ninguna acción preventiva o de promoción o de fomento al adulto mayor. Las actividades de promoción, ¿no es cierto? Y sabemos que los adultos mayores generalmente son bastante receptivos a cualquier actividad que tenga participación de algo. Por lo tanto, van a ser también muy receptivos a las actividades de promoción de la salud porque quieren tener buena calidad de vida y ser independientes. Generalmente lo que más quiere el adulto mayor es ser independiente y ser autovalente y autónomo. Acuérdense de esos dos conceptos que ya vimos en una clase anterior. Todas las actividades de promoción dirigidas a ellos son efectivas cuando se detectan tempranamente los problemas. O sea, si yo empiezo a ver que tengo un adulto mayor que está empezando con un deterioro cognitivo, trabajemos ese deterioro cognitivo para poder evitar que ese deterioro cognitivo se traduzca en un problema más adelante. Y finalmente, con esto vamos terminando esta nueva cápsula, las actividades de promoción nos sirven cuando hay problemas de dependencia. ¿Ya? Cuando hay problemas de dependencia, generalmente vamos a tener que entrar a trabajar con otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Más que nada para recuperar esa salud o esa dependencia, o sea, o disminuir, revertir, perdón, esa dependencia que ya está instalada. Y esto es clave para poder entender cómo vamos a trabajar con el adulto mayor. La estrategia principal para realizar promoción es la visita domiciliaria. Ustedes ya vieron algo de visita domiciliaria en un curso anterior. Es muy efectiva cuando se trata de acciones de tipo preventivo, pero generalmente por la realidad de los centros de salud, y vamos a ver ahora 2 puntos más, es muy difícil de hacer para los equipos sanitarios. ¿Y cuáles serían esas barreras para ir a hacer las visitas domiciliarias y para la promoción de la salud en el adulto mayor? Generalmente la estructura del servicio de salud a nivel de atención primaria, o sea, cumplir coberturas y metas en la población asignada, de modo que la estructura no siempre permite disponer de los tiempos, espacios y actividades necesarias para otras cosas que no sean necesariamente la promoción. Y también en relación a eso, o como consecuencia de lo anterior, el tiempo de los profesionales, que es bastante escaso, y podríamos sumar también la falta, ¿no es cierto?, de profesionales que estén abocados estrechamente a la salud del adulto mayor. En estos tiempos, sobre todo, con las condiciones que tenemos, lo más probable es que no tengan tiempo y ni estén haciendo promoción en el adulto mayor, sino que sean cosas muy puntuales relacionadas con la pandemia. Y con esto, chiquillos, terminamos esta pequeña cápsula de promoción de la salud que va de la mano con la anterior de la salud en el adulto mayor. Y aquí hay varios conceptos importantes que tenemos que tener presentes, como que hablar de salud en el adulto mayor no es lo mismo que hablar de salud en una persona de menor edad, sino que tenemos que tener presente la funcionalidad del adulto mayor. Como siempre les digo, cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl.